Ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio. Por las almas de María Leonor Prieto al cumplir 9 años de fallecida, Gustavo Calderón Prieto al cumplir 35 años de fallecido y Misael Calderón al cumplir 34 años de fallecido, intención de sus hijos y nietos. Y por el alma de Jairo Olarte al cumplir 2 años de fallecido, intención de su hijo Gustavo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde y sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo a todos para ganar como sea a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Ya sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio. Corred así para ganar.
Pero un atleta se impone toda clase de privaciones, ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros en cambio una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo y lo tengo a mi servicio. No sea que después de predicar a los otros, me descalifiquen a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar los polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te amen todos juntos. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que tiene la particularidad de rehacernos por dentro, como dice la carta a los Hebreos, es como espada de doble filo que va hasta lo más profundo, donde se unen el espíritu con el tuétano, utilizando esos términos de esta carta, es capaz de ir a lo más profundo para cambiar. ¿Y cambiar qué? Cambiar maneras de pensar, costumbres, acciones. Y lo más importante es lo profundo, precisamente, porque uno actúa de acuerdo a lo que piensa, a lo que hay por dentro. Por eso hay que dejarse penetrar por la palabra de Dios para hacer lo que toca hacer. Y cuando decimos esto, lo que toca hacer es lo que Dios nos pone por delante. Porque si hacemos lo que nosotros queremos a nuestros gustos y acomodos, pues van a salir ciertas cosas, pero resulta que quizás esas cosas no sean lo mejor y produzcan mucho daño. Como decía nuestro Señor Jesucristo, una frase muy sencilla pero muy profunda: por sus frutos los conoceréis.
Entonces, si alguien pensando de tal manera puede vivir una vida de tal manera que produce unos frutos de tal manera, hay que analizar esos frutos. Si pensando y viviendo así produce tales o cuales frutos, miremos los frutos. Son frutos de vida, de justicia, de paz y de una cantidad de cosas buenas, o son frutos de violencia, de guerra, de tristeza, de amargura. Y entonces toca mirar qué es lo que hay en lo profundo. Y la palabra de Dios es la semilla que nos hace producir los mejores frutos, los frutos que huelen y saben a Dios. Esos frutos son los que hay que buscar. Tomemos, por ejemplo, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que nos dice hoy algo bastante importante. Hay que predicar el Evangelio, a pesar de uno mismo, porque uno no quiere predicar el Evangelio, ni siquiera los apóstoles quieren predicar el Evangelio. ¿Qué es lo mejor? Vivir una vida cómoda, una vida en la cual nuestras emociones y nuestros gustos y deseos sean como los que reinen, y resulta que dice Pablo, no. Ese estilo de vida cómoda y buena produce muchos frutos malos. Hay que buscar lo que produce los frutos buenos, y para eso hay que predicar el Evangelio a pesar mío, dice él, a pesar de los propios gustos y de los propios quereres, porque predicar el Evangelio es todo un sacrificio, queridos hermanos. La historia de eso está en toda la palabra de Dios, especialmente en los profetas. La mayoría de los profetas les tocaron tiempos muy difíciles. El pobre profeta Jeremías le tocó ir a predicar de parte de Dios que el pueblo tenía que ser desterrado a Babilonia, y por eso todo el pueblo se le vino encima para matarlo. Elías, el gran profeta, el primero de los grandes profetas, fue el único que quedó solo en la fe de Yahvé, mientras los demás, todo el pueblo se fue con los profetas de Baal, los profetas de la fortuna, de la felicidad, del poder y otras cosas, brujerías por todos lados, y el único que permaneció firme fue Elías, y la vida se le puso de cuadritos, por decirlo menos. Le tocó ir a vivir al desierto. De ese profeta salen los signos que identifican a todo profeta que está en la Biblia y que se utiliza, por ejemplo, para identificar a Juan el Bautista. Juan el Bautista, que tenía pieles de animales que conseguía en el desierto, comía comida del desierto, langostas y cosas de esas, porque eso le tocó a los profetas que eran perseguidos. Un buen profeta tiene que ser fiel a Dios, anunciar su palabra, y por eso va a sufrir y tiene que huir y vivir de lo que el mundo le dé, así lo más sencillo y lo más primitivo a veces, con muchas dificultades. Entonces la palabra de Dios, queridos hermanos, no es fácil, pero vivida en profundidad da muchos frutos, y nos pone aquí el ejemplo San Pablo, que me parece propicio. Un atleta. Si un atleta quiere ganar una carrera, en esa época era coronado con una corona de laurel, y eso era todo un premio, un prestigio y una gloria, y la buscaban muchos, y para alcanzarla tenían que sacrificar su cuerpo, es decir, el entrenamiento que conocemos hoy. Si alguien quiere una corona de esas, tiene que esforzarse. Dice Pablo, si muchos se esfuerzan y se entrenan, sacrifican su cuerpo para una corona que se marchita, ¿cuánto más nosotros debemos luchar y entrenarnos y sacrificarnos por una corona que jamás se va a marchitar? Entonces, escojamos, hay que buscar siempre lo mejor, y por eso, para alcanzar un premio grande, el sacrificio también ha de ser grande. Y la palabra de Dios nos invita a ese sacrificio. De una manera más parabólica, dice lo mismo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, que tenemos para el día de hoy. Dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer al hoyo. Es decir,
el producto va a ser el mismo, los frutos van a ser los mismos. Si alguien diciéndose que es un iluminado y así lo predica a los demás y le creen, y ese que se dice iluminado pero no lo es, empieza a guiar a los otros, el desastre va a ser para todos. Por eso dice Jesús, hay que primero, utilizando esas figuras que utilizaban tan extremas allá en los judíos y que utilizaba también Jesús, figuras totalmente contradictorias. Por ejemplo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Son ejemplos extremos. Y lo mismo dice aquí, si tú tienes una motita de lana en tu ojo, o mejor dicho, en el ojo del otro, pero no ves la bigota, el árbol que está atravesado en el tuyo, son figuras extremas, pero eso es lo que ayuda a la mente a recordar precisamente esas ideas. Y entonces Jesús dice, tú tienes un atravesado allá en lo profundo de tu ser, tu manera de pensar, tu estructura mental, no le va a ayudar a los demás y tampoco te va a ayudar a ti, pero tú crees que es lo máximo y te pones a predicarle a los demás cuando tienes un atravesado en tu vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para quitar la motita de lana del ojo de otro, nomás una pestaña, cuánta molestia ocasiona. ¿Cómo será entonces una viga, es decir, un árbol atravesado en el ojo de uno y de pronto uno no se da cuenta? Esa es la contradicción que está presentando Jesús. Hay que quitarse primero eso que está afectando totalmente la vida. Nadie que tenga un atravesado de esos puede volverse maestro de otros porque ambos van a ir al hoyo. Muchos artistas, científicos, políticos, ahora se convirtieron en maestros de moral, así de sencillo. Dicen, nosotros debemos ser modernos o adelantados o progres o no sé qué, una cantidad de cosas para que podamos vivir nuestra vida a nuestro antojo. Un artista, por ejemplo, muestra eso casándose 20 veces. Hay que exagerar, pero algunos lo han hecho. Y se proponen entonces como modelos de vida moral para los demás. Los científicos que con sus estudios terminan diciendo Dios no existe, y entonces ellos se proponen como los maestros de la humanidad porque conocen ciertas teorías o tienen ciertos conocimientos que los demás no tienen, y entonces se ponen como modelo, pero uno va a ver por dentro, por allá sus vidas, y déjame decirte, y lo mismo otros, si uno primero no resuelve eso que está allá por dentro, que también nos puede pasar a los que estamos aquí al frente de la iglesia. ¿Por qué a veces algunos compañeros nuestros, hermanos en el sacerdocio, en el ministerio, fracasan? Porque están fracasando. ¿Por qué? Porque no han resuelto esos atravesados que traen desde la infancia y quieren resolverlo de manera elegante, metiéndose de sacerdotes, y después el daño es enorme. Se caen ellos al hoyo y llevan al hoyo a otros. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Jesús y la palabra de Pablo hoy es para todos nosotros. ¿Cuál es la razón, la mente, la idea, aquello que está gobernando nuestra vida? ¿Es la que tiene que gobernarnos? Porque si esa es y la proponemos a los demás, todos nos vamos a ir al hoyo, así de sencillo. Aquellos que dicen, por ejemplo, que tienen ideas políticas de avanzada, pero tienen que hacer tanta violencia y acabar con vandalismo, tantas cosas, esos son los frutos. Y esos se están proponiendo como maestros de la humanidad y como los que van adelante para sacar dizque un pueblo. Mire, esos son los frutos. Si esos son los frutos, y por los frutos los conoceréis, les recomiendo, hermanos, que meditemos eso y profundamente. Algo que nos ayude a crecer como seres humanos, como pueblo, como sociedad, como cultura, donde la violencia y el ataque a la vida y a la honestidad y a los bienes y a la propiedad privada y todas estas cosas que son parte fundamental del ser humano no sean atacadas y arrebatadas y quemadas por otros. Ojo, hay que saber muy bien, de pronto dirán que estoy politizando el Evangelio. No, el Evangelio viene a iluminar incluso hasta la política
incluso hasta la protesta, incluso hasta muchas situaciones, todas nuestras vidas, como decía ahora, también los sacerdotes podemos fracasar si no arreglamos lo que tenemos por dentro. Entonces, queridos hermanos, la propuesta de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, si se lee bien con la fuerza del Espíritu, nos va a ayudar a producir frutos que nos hagan crecer con lo que Dios puso en lo profundo de nuestro corazón, es decir, su imagen y semejanza. Estamos destinados a ser Dios con Él, y eso hay que ayudarlo a crecer. Y entonces el que quiera ser Dios pero sin Dios va a fracasar estrepitosamente, como le sucede de pronto a algunos. Hay que dejarse guiar, y para eso está la palabra. Bien meditada allá en lo profundo del corazón, nos hace verdaderos humanos. El verdadero humano no es el Homo sapiens que porque tiene sabiduría o inteligencia, entonces odia o ataca a los que tienen menos capacidades o menos posibilidades. La verdadera evolución que nos presenta aquí la palabra de Dios es el hombre que es imagen y semejanza de Dios, es decir, el ser humano que ama. Y ama hasta el extremo y es capaz de morir por los demás, no matar a los otros. Por eso, hermanos, hay que hacer una profunda evaluación de nuestra vida. ¿Qué es lo que hay por dentro? Porque de eso depende no solo el futuro eterno ante Dios y ante nosotros, sino también la vida cotidiana en este mundo, que se nos puede volver pura amargura, como ya le pasa a algunos. Y esa amargura la quieren extender por todos lados a punta de violencias y otras cosas. Por eso, queridos hermanos, ¿qué es lo que está gobernando nuestro ser? Allá en lo profundo de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Meditemos eso, o si no, todos caeremos al hoyo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para Un nosotros de molino vida y salud. la vida Bendito nos sea, tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor, como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oración para comulgar espiritualmente. Dios mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y mi alma te anhela. Pero como no puedo recibirte ahora de manera sacramental, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo, me uno a ti por completo. No me permitas que me separe de ti. Amén. Los que esperan en Jesús. 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 Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Los que aman a 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 Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que aman a Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que aman a Jesús. Oremos. Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Las almas de nuestros hermanos difuntos y en especial la de María Leonor Prieto, Gustavo Calderón Prieto, Misael Calderón y Jairo Olarte, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a
y con sentimiento empiezo a cantar, María de Nazaret.